Mi rostro estaba en aplicaciones de citas que nunca había usado, con una desconocida diciendo, ser yo. Cuando logró engañar a uno de los solteros más ricos de Estados Unidos usando mis fotos, pensé que todo había terminado. Jamás imaginé que él iniciaría una búsqueda mundial para encontrar a la verdadera mujer detrás de las imágenes. Estaba revisando Instagram cuando mi teléfono se iluminó con un mensaje que cambiaría todo. ¿Eres tú? Mi amiga me había enviado una captura de pantalla de un perfil en una app de citas. Mi rostro me sonreía desde la pantalla, pero bajo un nombre que jamás había escuchado. Se me revolvió el estómago al ver mis propias fotos unidas a la biografía de una desconocida. En ese momento no podía imaginar que ese descubrimiento me llevaría al capítulo más surrealista de mi vida, uno que involucraría a un multimillonario, un engaño elaborado y una historia de amor que no era mía. Antes de toda esta locura, yo era simplemente Amara Johnson, una diseñadora gráfica de 28 años viviendo en Atlanta. Mi vida era maravillosamente ordinaria. Tenía un apartamento pequeño pero acogedor en el centro, un trabajo que realmente disfrutaba en una agencia de marketing y fines de semana llenos de brunch, algunas citas y clases de pintura. Solía compartir esas pequeñas alegrías en mis redes sociales sin pensar en quién podría estar mirando. ¿Por qué habría de hacerlo? No era famosa ni rica, solo vivía mi vida y documentaba los momentos que me hacían feliz. Esas publicaciones inocentes, fotos de mi graduación, vacaciones en Jamaica, incluso una en la que reía en la boda de mi primo, se convirtieron en los cimientos de una vida completamente falsa, construida por otra persona. Cuando descubrí los primeros perfiles falsos, me sentí violada de una forma difícil de describir. Era como si alguien hubiera entrado en mi casa y estuviera usando mi ropa, fingiendo ser yo. Reporté los perfiles de inmediato, por supuesto, pero desaparecían solo para reaparecer con otros nombres. Lo que no sabía entonces era que no solo estaban robando mis fotos, estaban robando mi identidad entera, construyendo una persona ficticia que captaría la atención de uno de los solteros más codiciados de Estados Unidos. Y apenas estaban comenzando. Si alguna vez te ha preocupado que te roben tu identidad en línea, necesitas escuchar esta historia increíble. Dale like y suscríbete, porque esta montaña rusa tiene giros que no verás venir. Lo que ocurrió después no fue solo robo de identidad. Se convirtió en un juego de engaños de alto riesgo que involucraría investigadores privados, viajes internacionales y una carrera contra el tiempo para detener un matrimonio construido enteramente sobre mentiras. Pasé días reportando y tratando de eliminar los perfiles falsos, pero se sentía como un juego de golpea al topo digital. Cada vez que uno desaparecía, aparecían dos más. «Es solo algún tipo raro usando tus fotos», decían mis amigos. «Le pasa a todo el mundo hoy en día». Pero esto no era solo por las fotos robadas. Esta persona interactuaba con otros como si fuera yo. Compartía opiniones que jamás había expresado, creando una vida paralela entera usando mi rostro. Entonces, llegó un martes por la mañana en abril, cuando mi compañera de trabajo irrumpió en la sala de descanso con el teléfono en la mano. «Amara, ¿por qué no nos dijiste que estabas saliendo con Maxwell Reed?» Ese nombre no me decía nada, pero la emoción en su voz hizo que mi corazón se acelerara. Maxwell Reed, el multimillonario recluso del mundo tecnológico cuya empresa de IA revolucionaria llevaba años en los titulares. Ahí, en la pantalla de un importante sitio de noticias, estaba mi cara sonriendo al lado de un hombre apuesto que jamás había visto, anunciando nuestro supuesto romance. Mi mundo se tambaleó. Esto ya no era un simple caso de catfishing, era un robo de identidad en una escala que no podía comprender. El artículo hablaba de nuestro supuesto encuentro casual en una gala benéfica en Nueva York, ciudad que solo había visitado una vez en mi vida. Compartíamos, según decía, una pasión por la conservación marina.
Yo le tengo pánico a las aguas profundas. Y narraba cómo había cautivado al reservado multimillonario con mi encanto auténtico. Recuerdo que me desplomé en una silla, sin fuerzas en las piernas. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo alguien con fotos robadas de mis redes sociales había logrado acercarse tanto a uno de los hombres más ricos del país hasta el punto de hacer apariciones públicas juntos? Todo giraba a mi alrededor, mientras comprendía que, en algún lugar, una desconocida estaba viviendo como yo, una versión más glamorosa y perfecta de mí. Y no tenía idea de cómo detenerla. Las semanas siguientes fueron un torbellino de ataques de pánico e insomnio. La historia de Amara Johnson y Maxwell Reed estaba en todas partes. La revista People los llamó la pareja más intrigante del mundo tecnológico. Forbes los mostró asistiendo a galas exclusivas. Había fotos de paparazzi abordando jets privados hacia destinos con los que yo solo soñaba. Cada titular era otro clavo en el ataúd de mi identidad. Observaba con horror cómo esa mujer perfeccionaba su actuación como yo. Había estudiado tanto mi presencia en línea que imitaba mi sonrisa, mi forma de vestir, incluso la forma en que inclinaba la cabeza en las fotos. El parecido era asombroso, no solo en lo físico, sino en la personalidad cuidadosamente fabricada que mostraba al mundo. Se había convertido en una versión de alta sociedad de Amara Johnson, mientras la verdadera yo se sentaba en su apartamento, tomando demasiado café y enviando correos desesperados a cada medio que había cubierto la historia. Entonces llegó el anuncio de compromiso. 6 meses después de su supuesto primer encuentro, Maxwell Reed le propuso matrimonio con un anillo que valía más que todo mi edificio. Los titulares hablaban de un romance de cuento de hadas. Entertainment Tonight lo llamó el clímax de una historia que había cautivado al país. Vi la entrevista donde aceptaba su propuesta, con mi rostro, pero hablando con una seguridad que nunca había tenido, sobre su boda soñada en las Maldivas. Lancé mi teléfono al otro lado de la habitación y grité en una almohada hasta quedarme sin voz. ¿Cómo era posible? ¿Cómo nadie? Ni su equipo de seguridad, ni la prensa, ni una sola persona en su círculo, se había dado cuenta de que no era quien decía ser. Me sentía perdiendo la cordura, viendo cómo alguien vivía una vida soñada con mi identidad mientras yo no podía hacer nada. Y lo peor de todo, un hombre inocente estaba siendo engañado, a punto de casarse con alguien que había construido toda su existencia con pedazos de mi vida robada. Al día siguiente del anuncio, fui a la comisaría con una carpeta llena de pruebas, capturas de pantalla, fechas, mi pasaporte, todo lo que demostraba que yo era la verdadera Amara Johnson. El oficial me miró con escepticismo mal disimulado. Le expliqué que alguien había robado mi identidad y estaba comprometida con uno de los hombres más ricos del país. «Señorita», me dijo lentamente, ¿se da cuenta de cómo suena esto? Claro que lo sabía. Sonaba loco. Pero era real. Mis correos desesperados a la empresa de Maxwell eran devueltos o se perdían en departamentos de atención al cliente. Intenté contactarlo por redes sociales, pero su equipo de relaciones públicas me bloqueó, tildándome de fan perturbada. Incluso contraté un abogado con dinero que no tenía, quien envió cartas formales que fueron respondidas con amenazas legales. Estaban convencidos de que yo intentaba extorsionar dinero o fama. En un momento de desesperación, grabé un video explicando todo. Mostré mi identificación, mi certificado de nacimiento, fotos de mi infancia, pruebas de que yo era la mujer cuyo rostro aparecía en esos anuncios de compromiso. Lo publiqué en todas partes, etiquetando medios y al propio Maxwell Reed. Ganó algo de tracción, unos miles de vistas, comentarios de apoyo. Pero entonces ocurrió algo escalofriante. Comenzaron a aparecer cuentas que afirmaban ser amigas de la verdadera Amara, diciendo que yo era una doble desequilibrada con antecedentes obsesivos. Mis redes se llenaron de odio. Mi trabajo recibió llamadas exigiendo que me despidieran por acosar a la feliz pareja.
La narrativa se había invertido por completo. Ahora yo era la impostora, la acosadora, la amenaza. Incluso mi madre me llamó, confundida por artículos que sugerían que necesitaba ayuda psicológica. La fecha de la boda se acercaba, y yo me estaba quedando sin opciones. Empecé a dudar de mi propia cordura. ¿Cómo podía enterrarse la verdad tan fácilmente bajo una avalancha de dinero, poder y mentiras perfectamente construidas? Estaba en mi punto más bajo, recién notificada de una orden de alejamiento, impuesta por un hombre que jamás había conocido, cuando un solo correo electrónico lo cambió todo. El asunto era simple. Creo que necesitamos hablar. Mis manos temblaban al abrirlo. El mensaje era breve, pero encendió una chispa de esperanza que creía extinguida. Hay cosas que no encajan. Necesito verificar algunos datos. ¿Puedes responder preguntas que solo la verdadera Amara sabría? No sabía entonces que Maxwell había empezado a notar discrepancias. Mi impostora había creado una imagen basada en mis fotos y publicaciones, pero no podía saberlo todo. Dijo ser alérgica a los mariscos, pero Maxwell la vio comer langosta cuando creía que él no miraba. Afirmó haber crecido con 3 hermanos. Soy hija única. Se equivocó al hablar del vecindario de Atlanta donde realmente crecí. Pequeñas inconsistencias que, juntas, hicieron que este hombre brillante y analítico empezara a sospechar. La investigación reveló la verdad. La mujer que se hacía pasar por mí era Vanessa Parker, una estafadora internacional conocida por crear identidades falsas para acceder a círculos de poder. Había usado múltiples alias en el pasado, pero nunca con tanto éxito como cuando se apoderó de mi rostro. Usó deepfakes para alterar vídeos, contrató actores para interpretar a amigos de infancia, e incluso había falsificado documentos médicos. Cada detalle estaba planeado. Lo había estudiado todo de mí, desde mis gestos hasta mis frases favoritas, pero no contaba con que la verdad, mi verdad, saliera a la luz. Maxwell canceló el compromiso públicamente. Su declaración fue sencilla pero impactante. He sido engañado por alguien que usó la imagen de una mujer inocente. Hoy quiero aclarar que esa mujer, Amara Johnson, no tuvo nada que ver con esta estafa, y la estoy conociendo ahora, como debería haber sido desde el principio. Vanessa fue arrestada semanas después en Suiza, intentando ingresar con un pasaporte falso. El caso fue un escándalo global. La prensa que una vez me llamó impostora, ahora me llamaba la mujer detrás del rostro. Me ofrecieron entrevistas, portadas, incluso un documental. Rechacé la mayoría. No quería fama. Solo quería recuperar mi vida. Pero Maxwell no desapareció. Seguimos hablando. Al principio solo compartíamos mensajes, luego llamadas, después videollamadas largas por la noche. Me pidió disculpas muchas veces, no por ser engañado, sino por no haber buscado antes, más allá de las apariencias. Me agradeció por tener el coraje de luchar por la verdad, incluso cuando nadie me creyó. Finalmente nos conocimos en persona en un pequeño café en Chicago. Nada glamoroso, sin cámaras ni periodistas, solo nosotros. Cuando me miró a los ojos, supe que me veía por primera vez. De verdad. Nos reímos, lloramos, caminamos por el lago hasta que anocheció. Y esa fue la primera noche de algo real. Hoy sigo siendo diseñadora. No me mudé a una mansión ni cambié mi identidad. Pero Maxwell y yo seguimos viéndonos. Con calma, sin máscaras, sin mentiras. Porque después de todo lo vivido, entendimos algo muy simple. Lo que empieza con una mentira puede destruirse en un instante. Pero lo que nace de la verdad, aunque tarde, tiene una base imposible de romper. Y si estás viendo esto y alguna vez te han hecho sentir invisible, recuerda esto. La verdad tiene voz. Y a veces solo necesita que la defiendas lo suficiente hasta que el mundo finalmente la escuche.